Mega Noticias. Continuamos con más aquí en Mega Noticias. Le recuerdo los teléfonos para que me manden sus comentarios, sugerencias y por qué no también sus denuncias al 185-1010. Ahí está apareciendo en pantalla. También estoy en redes sociales a través de WhatsApp, el teléfono en el cual puede, ahí está apareciendo en pantalla, adjuntar fotografías y video de lo que usted registra día a día en su colonia, en su calle, en su comunidad. Por favor, adjunte fotografías y video de sus denuncias, las puede hacer y reforzar. Continuamos con más. Esta noche tengo el gusto de presentarle aquí en el estudio de Mega Noticias al diputado del Partido Acción Nacional, Edson Gallo. Diputado, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, amigo? Encantado de poder visitarlos aquí. Oye, pues hay varios temas que vamos a platicar, pero me gustaría empezar porque coincidió la visita de tu parte aquí al estudio con la aprobación el día de hoy de la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Sí. Bueno, ¿Esto qué beneficia al Estado? Definitivamente es un tema importante. Decirte que yo aplaudo esa ley, la celebro. Es una ley que envía el Ejecutivo al Congreso y el día de hoy se ve cristalizada, ¿no? La verdad es que una ley que va a traer muchos y grandes beneficios al Estado, sobre todo en desarrollo. Yo creo que las obras de alto impacto que no pueda realizar de manera importante en recursos el gobierno del Estado, pues es válido, es importante que entren en las asociaciones público-privadas para poder llevar ese beneficio a los californianos. Y te pongo un ejemplo, puede ser algún hospital que el gobierno del Estado no tenga la capacidad económica de poder llevar ese importante rubro que es de la salud, pues bueno, puede entrar esa parte importante de las asociaciones público-privadas a poder desarrollar ese tema. Lo vimos hace algunos meses, vino el presidente a inaugurar una gran obra en el municipio de Los Cabos que conecta a Cabo San Lucas con San José, y bueno, es una obra con recursos de asociación público-privadas. Entonces, la verdad es que yo celebro que sea ese tipo de ley. Oye, diputado, sobre este tema, ¿está garantizado que los recursos van a ser transparentes? Definitivamente, así como toda ley es perfectible, y esa ley definitivamente se le dio mucho estudio de manera coordinada con todos los diputados y se blindó definitivamente esa parte de blindar los recursos, el tema de la transparencia. Bien, 15 votos a favor, que fue el día de hoy contundente la aprobación de esta ley. Ya está pues esperando a que se publique. Sí, definitivamente se dio. La verdad, yo desconozco los motivos, sé que hubo el tema de mis compañeros, lo respeto, pero pues no lo entiendo, porque al final de cuentas los cambios, las sugerencias que daban los diferentes partidos se agregaron a esta ley de asociaciones público-privadas. El tema de que se retiran, híjole, pues es penoso, y de verdad pues no entiendo, porque pues son contradictorios. Hoy el presidente Peña impulsa ese tipo de leyes y pues los compañeros diputados de oposición se retiran, ¿no? Entonces, la verdad, yo aplaudo la ley de asociaciones público-privadas en el Estado. Bien, ese tema en su momento lo vamos a tratar directamente, pero tú en específico, diputado, y ya en una primera ocasión viniste para platicarnos en una primera instancia sobre la ley de cultura cívica, que es una iniciativa que estás impulsando. Platiquemos un poco más de este tema. ¿De qué se trata la ley de cultura cívica? La ley de cultura cívica es una arma, es un instrumento que viene netamente preventivo a darle fuerza a los subcalifornianos. Mira, hoy se han perdido, es importante decirlo, los valores entre los subcalifornianos. Hemos perdido el respeto, hemos perdido la armonía entre vecinos, entre familiares, entre amigos, y la nueva ley de cultura cívica llega al Estado precisamente a que se instalen juzgados cívicos en los diferentes municipios, a que si un ciudadano tiene un problema con un vecino, acuda a ese juzgado cívico y pueda resolver de primera instancia en una audiencia de conciliación los problemas menores que puedan existir entre ellos, como el que el perro del vecino ladre, como el que tenga música a altas horas de la noche. Eso es muy molesto. Como el que tengan los terrenos de a un lado baldíos, que son problemas de salud, como el que alguien arroje basura en la calle, como el que riñes. Lo veíamos hace unos días, mirábamos en las redes sociales cómo se han perdido los valores entre los jóvenes, cómo se miraban en los videos, cómo se golpeaban y se peleaban para poder entrar a algún tipo de pandilla. Esto
particularmente el municipio de Los Cabos. Bueno, la Ley de Cultura Cívica viene a poder, primero, a ir a una audiencia de conciliación a los juzgados cívicos en juicios orales, que se supone que los problemas se van a resolver en un solo día. Y bueno, si no hay acuerdo de conciliación, entonces habrá un tema, una sanción económica, una multa, horas de arresto, y también podrán ser cubiertos los pagos con algunos apoyos comunitarios. Yo creo definitivamente que la Ley de Cultura Cívica viene a regular esos delitos menores que si no se concilian de manera rápida, si no se ponen de acuerdo, ¿no? Si no se ponen de acuerdo, pues van a existir problemas mayores en un futuro, ¿no? Diputado, me pregunta gente que nos está viendo en este momento y que nos hace el favor de llamarnos, y le agradezco como siempre, si esta ley ya está vigente. Es una ley que se está apenas socializando. Definitivamente. Llevamos el cuarto foro, hemos estado en Loreto, hemos estado en Los Cabos, en el municipio de La Paz, hemos estado con autoridades estatales, municipales, con asociaciones civiles, con académicos, y hemos entrado a un sector muy importante que son los jóvenes, porque esta ley va a entrar, se va a asociar con personas de 14 años en adelante. Hay infractores que ya se dan de 14 años en adelante, entonces esta Ley de Cultura Cívica viene también a regular esas infracciones a las personas de 14 años en adelante. Entonces estamos dando los foros también a jóvenes estudiantes. Estuvimos con estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la Unipaz, de la Mundial, y la verdad es que hemos recibido con gran aceptación, con mucho ánimo, se están involucrando en la ley, tan es así que hemos redireccionado los puntos de la ley, los diferentes artículos, hemos hecho caso de las diferentes sugerencias de todas las personas que han escuchado los foros, y vamos a seguir socializándola en el municipio de Comondú, Mulegé, vamos a seguir entrando a los estudiantes para que esta ley es netamente perfectible. Me llama la atención que en una relación de vecinos, en una relación de ciudadanos, que muchas veces ha llegado el punto en que ni siquiera se conocen o ni siquiera se tienen relación, un vecino directo a un lado tuyo, al lado de tu casa, a un lado de su casa, y esto puede generar ciertos problemas por el simple hecho de la falta de comunicación, y puede derivar en violencia, puede derivar en situaciones más lamentables, ¿no? Definitivamente, hay casos, hay ejemplos donde vecinos que no se ponen de acuerdo simple y sencillamente con el tener el ruido de una mascota en sus casas, créeme que termina en una tragedia lamentable, únicamente por una infracción, por algo tan sencillo de no poder conciliar. Entonces eso es lo que viene a hacer la Ley de Cultura Cívica, viene a regular, definitivamente lo mirábamos hace algunos días, hechos lamentables que se dieron con los diferentes mandos de la policía, viene a regular la parte importante de las personas que disparen algún tipo, escandalicen, que escandalicen con cualquier tipo de arma, llámese de las llamadas armas de postas, cualquier arma de fuego, ¿no? Claro. Entonces, viene a regular muchas infracciones importantes que pueden regularse para no crecer en un delito mayor. Esto no va a repetir con algunos reglamentos o con algunas otras leyes, o viene a vincularse. Definitivamente viene a regular, viene a ordenar. Existen los reglamentos, los bandos de policía en buen gobierno, pero ningún reglamento está por encima de la ley. Claro. No existe hoy en día ningún tipo de ley que regule las infracciones que se traen a la Ley de Cultura Cívica. Están los reglamentos, pero no están por encima de la ley, entonces es lo que queremos regular. En ese sentido, ¿cómo va? Ya lo preguntaba la gente, todavía no está aprobada, se está sensibilizando, se está socializando. ¿Qué sigue para esta ley? Sigue llevarla al resto de los municipios, llevarla con más personas. Yo espero que sigamos alrededor de 2 o 3 meses socializándola, nutriéndola y poder llevarla al pleno terminando la socialización. Lo que me llama la atención es que la misma ley se ha estado transformando, o ha estado añadiendo, se ha ido nutriendo, no es nada más un documento y ya no hay más, ¿no? De verdad, el otro día me llamó la atención mucho una joven estudiante, cuando me decía, oye, diputado, me interesa, aplaudo, felicito que se estén llevando a cabo estos foros, esta socialización, y me daba una sugerencia, oye, me decía, hay multas de bajo costo, me decía, oye, no se me hace justo que una persona que haga una infracción, pues simple y sencillamente vaya y pague su cobro tan bajo y pueda seguir
llevando a cabo infracciones. Se lo repito, regresó a reincidencia. Cosas como esas estamos poniéndonos a la mesa con el resto de los compañeros, socializándola y poder definir pues castigos que realmente impacten para que no puedan... Sí, que no lo quieran volver a hacer, ¿no? Exacto. Pero mira, de verdad, el poder regular a esas personas que también prenden los llamados globos de Cantoya a horas y deshoras, eso ha ocasionado siniestros en diferentes lugares del municipio donde se han prendido diferentes oasis a causa de prender algo tan sencillo. Yo no digo que no se utilicen, pero sí digo que se regulen, que soliciten un permiso, el que se pueda regular ese tipo. Creo yo que hemos perdido de verdad valores importantes que tenemos que recuperar con el respeto, el diálogo y por supuesto en una audiencia de conciliación en un juzgado cívico. Oye, diputado, entonces de las actividades digamos más representativas de estas leyes, los predios abandonados, exacto, el tema del ruidos entre los vecinos, la basura, un tema importante también es el regular a esas personas que andan por la calle con mascotas, con raza de combate, nada más. Creo que estoy convencido que se debe regular ese tipo de personas que salen a pasear al malecón, a alguna avenida principal, con un animal de raza de combate con las medidas de seguridad necesarias, porque ya ha sucedido, amigo. Ya van varios ataques. Ya ha sucedido que atacan a las personas y no solo las atacan, hemos tenido pérdidas humanas. Sí. Y es algo trágico, es algo terrible, es algo que definitivamente se debe regular. Oye, diputado, bueno, esto ya es la ley, pues se va a seguir trabajando. Tú estás en la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado y dos temas importantes. En el mes de junio, bueno, me parece que el 17 de junio el nuevo sistema de justicia penal entra en funciones. ¿Cómo se ha ido aportando y nutriendo esto para que ya Los Cabos, Loreto y Mulegé entren en este sistema? Mira, como presidente de la Comisión de Seguridad Pública me toca estar en las reuniones del Consejo Implementador. Se han visto muchísimos avances. La verdad es que el gobernador Carlos Mendoza ha puesto bastante empeño en que este sistema trabaje de una manera importante en el Estado. Tan es así que se le ha dado seguimiento a todas las reuniones de poder cumplir en tiempo y en forma con las instalaciones necesarias para que el resto de los municipios cuenten con ese sistema. En un principio se entró un poquito pues con la zozobra es un sistema nuevo que se está implementando y creo yo que ha ido funcionando en los municipios que se está implementando. Oye, ¿y cómo abordar hechos tan lamentables como la balacera del pasado viernes 13 ha impactado y al día de hoy todavía muchas personas siguen cuestionando, preguntándose, Baja California Sur, o el nombre de La Paz se perdió? ¿Qué se está haciendo al respecto? Fíjate que son hechos lamentables, más cuando existen pérdidas humanas. En lo personal me conmueve ese tipo de situaciones. Soy californiano y pues me gusta vivir en un estado tranquilo. Yo creo que la parte de este gobierno está impulsando de manera importante el tema de la seguridad. Yo veo detenidos, yo veo incautamiento de armas, de drogas, yo veo que se ha avanzado firmemente. Existe un cuerpo de coordinación de seguridad que lo encabeza el gobernador y de verdad pues hemos sido respetuosos nosotros desde el Poder Legislativo, el dejar que ese cuerpo de coordinación trabaje de forma coordinada para poderle dar resultados a los californianos. Como Poder Legislativo te puedo decir qué estamos haciendo. Mira, en el mes de diciembre el Congreso del Estado impulsó la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención al Delito, para la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Baja California Sur. ¿Qué hace este instrumento? Este instrumento te da el arma para que el Ejecutivo forme un consejo, un comité de participación ciudadana que se instalen en el resto de los municipios y así los ciudadanos puedan involucrarse en temas, aportar ideas, involucrarse en temas de seguridad para que juntos, sociedad y gobierno, combatan este tema, este cáncer tan dañino que es el tema de la delincuencia, ¿no? ¿Y cómo va la instalación de estos consejos? Se instaló el Consejo Estatal, se hizo la instalación, se hizo la primera sesión y en la primera sesión como consejero solicitamos que se instalen el resto de los municipios, ¿no? Que se instalen los consejos municipales. Diputado, tengo poco tiempo, pero dos temas importantes. Estás involucrado también en deportes, en las visorías que está Xolos haciendo y que yo creo que ya
próximamente ya vamos a tener un equipo profesional, hasta yo creo que vamos a tener que ponernos la playera de Cholo, ¿no? como un equipo local, y aparte tienes un festejo importante del Día del Padre. Sí, fíjate, como legislador me mueve el tema de impulsar al deporte, pero como deportista pues me nace de hacerlo de una manera importante. Cuando ellos se acercan, el representante de la Federación Mexicana de Fútbol, se acercan los integrantes de Cholos a pedirnos el apoyo, la coordinación, pues lo hacemos encantado de la vida. Nos toca aportar nuestro granito de arena, impulsar al deporte, invitando a los jugadores en nuestro municipio, que es Comondú, coordinándonos con el resto de los municipios, que es La Paz y Los Cabos, para que los jóvenes puedan desarrollar su talento y puedan llegar a cumplir ese sueño tan adorado que es ser futbolistas profesionales, ¿no? Pero sobre todo decirte que es una parte importante de impulsar al deporte, porque estoy convencido que haciendo deporte, educación, es la mejor arma para poder combatir cualquier cáncer que nos lacera como sociedad. ¿Se van a hacer las visorías también en Comondú? También en Comondú, el viernes 10, a partir de las 3 de la tarde en las instalaciones del Tecnológico Superior. Y cerramos, tienes organizando un festival. Sí. Yo creo que vamos a estar presentes, ¿no? Estás invitado. Fíjate que me acostumbro a ir a las colonias, a caminar con ellos, saludarlos, escuchar los planteamientos, pero en fechas tan importantes como lo son Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, acostumbro a llevar algo a mi colonia, a mi distrito, y en esta vez del Día del Padre no va a ser la ocasión. Vamos a tener por ahí un convivio con los amigos hermanos Vega Junior. Tengo la fortuna de tener un amigo empresario que a través de él pues hicimos la invitación para que estuvieran los hermanos Vega el 26 de junio en el municipio de Comondú, y pues un evento que es totalmente familiar, gratuito, para que los sudcalifornianos, los comundeños estén una tarde agradable en familia, ¿no? Se va a poner bueno. Estás invitado. Adelante, yo encantado de la vida. Diputado, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder saludar aquí a los televidentes. Gracias, el diputado Edson Gallo Zavala. Por lo pronto, vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Mega Noticias. Mega Noticias.